Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia titulado Definición y tipos del documento electrónico. Hablo con una frase y, contrariamente a mi costumbre, no hablo con una frase de un clásico, o sí, porque hablo con una frase de James Tiberius Kirk, el capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, donde nos dice: no existe lo desconocido, solo lo temporalmente desconocido. Vamos a avanzar en esta zona, futuro está ahí fuera, con dos objetivos. En primer lugar, definir el documento electrónico desde el prisma legal y, en segundo lugar, enumerar los tipos de documentos electrónicos desde el prisma legal. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es simplemente de qué vamos a hablar. En primer lugar, vamos a tener un apartadito para hablar de qué es el documento electrónico, otro donde vamos a clasificar los documentos electrónicos y, por último, un breve apartado de conclusiones. ¿Qué es un documento electrónico? Bueno, según el Real Decreto del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el 4/2010, documento electrónico es información de cualquier naturaleza en forma electrónica archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y de tratamiento diferenciado. Esta norma tiene un glosario de términos muy interesante. Yo te recomiendo que la descargues y que busques más definiciones. Además, la palabra documento está definida en más legislación. De hecho, busca cómo se define, por ejemplo, documento en el Código Penal o busca cómo se define documento en el Código Civil. ¿Qué tipo de documentos electrónicos hay? Pues básicamente hay tres: público, administrativo y privado. Los que más me importan a mí, porque tienen una relación normativa de más interés, son el público y el administrativo. ¿Y qué debe tener un documento para que sea un documento público o para que sea un documento administrativo? Bueno, pues para que sea un documento administrativo, pues esto está muy definido en la Ley de Administración Pública, la Ley 39 de 2015, en concreto su artículo 26.2, y tiene que cumplir estos 5 apartados. Es decir, un documento para ser administrativo debe contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. En segundo lugar, debe disponer de los datos de identificación que permitan su individualización sin perjuicio de su posible incorporación en el expediente electrónico. En tercer lugar, debe incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. En cuarto lugar, debe incorporar los metadatos mínimos exigidos. Y en quinto lugar, debe incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Fijaros que de todas estas hay dos, que son la C y la D, que hace el documento a datos sobre los datos: información de fecha, información de metadatos. Los metadatos son un mundo, y además un mundo muy apasionante desde el punto de vista de la ciberseguridad. Así que yo aquí te disparo un pequeño ejercicio. Nos habla la norma de los metadatos mínimos exigidos. ¿Cuáles son esos metadatos mínimos exigidos? Rastréalos. En cuanto a documento público, aquí nos tenemos que ir al Código Civil, al artículo 1216, y define documento público como aquel autorizado por un notario o un empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley. Es decir, tenemos un documento con un origen concreto, es decir, autorizado por notario y documento público, y que además tiene una serie de efectos legales. Se convierte, por tanto, en un documento público. Cerramos con un brevísimo apartado de conclusiones, donde pues definimos qué es esto de documento electrónico. Un documento electrónico sería información de cualquier naturaleza en forma electrónica archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Fijaros que esta definición, como os apuntaba antes, es una definición del Esquema Nacional de Interoperabilidad, pero también, como os apuntaba antes, hay más definiciones de documento dentro de nuestra normativa. Pero aquí me voy a permitir meteros otro pequeño ejercicio que debéis hacer. No solamente tenemos esto en lo que se llama la normativa oficial, sino también en la paranormativa, es decir, normativa técnica, normas UNE, normas ISO. Bueno, pues yo ahora te pido que abras normas UNE, tales como la 27001 y muchas otras que conocerás, donde se trabaja con documentos electrónicos incluso, y busques definiciones de estas normas al respecto. Una última conclusión al respecto es aquella que nos habla de que podemos hablar de documentos administrativos, públicos o privados, siendo de mayor relevancia los dos primeros. ¿Por qué de mayor relevancia y el último lo dejo de lado? Bueno, de los privados no se ha hablado durante el proceso, pero si tenemos en cuenta que un documento privado puede ser también sujeto de una pericial informática en un caso de
no digo ya un contrato, sino simplemente una relación entre dos seres humanos que se haya disparado y haya salido por donde no toca, también es importante conocer que esto existe y está ahí. Pero subrayo el interés principal entre los documentos administrativos públicos. Bien. Y esto es todo. Espero que os haya interesado. Nos seguimos escuchando. Hasta el próximo vídeo.